Buenos días a todos, ¿cómo les va? Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a realizar un pronóstico acerca de cómo le irá a la República Argentina durante 2025, económica y socialmente, bajo la administración del presidente Javier Milei. ¿Sí? Como todos ustedes sabrán, el pronóstico que hicimos anterior a este fue absolutamente certero, independientemente de las simpatías o antipatías políticas que pueda presentar el presidente de la Nación. Hemos hecho un trabajo impecable. Les dije que los primeros 6 meses iban a ser bastante álgidos, con protestas sociales, con complicaciones de todo tipo, ¿sí? Y así fue. No solamente, bueno, hubo una inflación desmedida en los primeros meses del año, producto de la devaluación de la moneda, sino que además hubo todo tipo de protestas sociales, ¿sí? Y cosas que realmente no debieron suceder bajo ningún punto ni concepto, como por ejemplo en su momento Milei cuando tenían que repartir alimentos para los comedores, se quedaban con los alimentos y no los repartían, ¿sí? Medicamentos que no llegaban a los enfermos de cáncer, a los jubilados, ¿sí? Bueno, el ajustazo que hubo sobre los jubilados, bueno, un montón de cosas que obviamente mostraron a la perfección lo que iba a pasar durante los primeros 6 meses del año. Y como les había hecho en aquella predicción, ¿sí? Habíamos visto que luego de eso la cosa se iba a estabilizar. Íbamos a entrar en una meseta y en una calma relativa. Entonces, a partir de ahí, bueno, se calmó todo, ¿sí? No hubo ya tantos paros, ni marchas, ni nada, ¿sí? Se estabilizó la moneda, y a partir de la estabilización de la moneda también fue bajando la inflación mes a mes hasta acomodarse en los valores actuales. La idea de este pronóstico no es en poner que se pongan a discutir entre ustedes en los comentarios, che, vos sos cuca, che, vos sos macrirulo, y empiezan a tirarse mierda, y no, ¿está bien? Oliver Tonto y todas esas cosas que se dicen habitualmente en las redes, porque yo no lo voy a permitir. Cuando veo un comentario de ese tipo, lo borro, bloqueo a la persona y no comenta más. ¿De acuerdo? Acá simplemente es hacer un pronóstico para ver cómo le va a ir a la República Argentina. Punto. ¿Se puede opinar? Se puede opinar, con respeto. Ahora, si alguien me dice, no, mira, Lito, la verdad que yo creo que va a pasar tal cosa o tal otra, por esto, por aquello, porque lo presiento, por lo que sea, va a estar bien igual, no hay ningún problema. ¿Sí? Podemos tener intercambio de ideas, no pasa nada, eso no es el tema es que nos respetemos, ¿de acuerdo? Bueno, bien, para esto yo lo que hice fue, acá ven ustedes muchas cartas, hay 12 cartas, más una más que tengo ahí al costado, que no entraba, en realidad va acá arriba de todo, que es una carta de resultado final. Entonces cada carta va a significar cómo le va a ir al gobierno, o cómo le va a ir al país, mejor dicho, no al gobierno, bajo la administración del actual gobierno, en cada uno de los meses del año. ¿Sí? Es decir, que la primera carta tiene que representar desde el 1 de enero que ya pasó hasta el 31 de enero, y de ahí en adelante vamos a ir viendo febrero, marzo, abril y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Más la carta de resultado final, que la vemos al final de todo. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos. La Reina de Copas. La Reina de Copas es una carta de tranquilidad, como se puede ver ahí, el mar de fondo, ¿sí? Una carta de paz social, de tranquilidad, absoluta calma, en donde la gente está disfrutando del mar y bueno, los diferentes destinos turísticos que hay en la República Argentina. Febrero también, carta de descanso. No veo mayores movimientos importantes, ni en enero ni en febrero. ¿Sí? No sé si Milei se va a tomar algunos días de descanso en febrero, capaz que sí, pero bueno, acá me estaría mostrando como que está bastante cansado y necesita tomarse algún tipo de descanso después de lo que fue el álgido año que hemos tenido. La carta del mes de marzo, el Caballero de Espadas, acá sí se lo ve a Milei, ¿sí? Ya las espadas obviamente lo representan a él porque es de signo de Libra. Si bien nació un 22 de octubre, pero en el momento que él nació el signo estaba en Libra y no en Escorpio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ustedes ven que eso de los comienzos, cuando son fechas así límite, 21, 22, 23, siempre hay que revisar la carta astral de la persona para poder ver justamente de qué signo es y poder interpretar correctamente, ¿sí? Acá está yendo con todo en marzo,
¿sí? Tomando medidas de manera impulsiva, tal vez muchas de ellas, a lo loco, ¿sí? Y bueno, creo que es un poco el estilo que lo caracteriza, ¿sí? Llevando adelante reformas. Yo creo que esto puede llegar a anunciarse bastante en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Y ya directamente a partir de abril empiezan las acciones. O sea, marzo es como idear y tirar a la cancha. Y marzo y abril es para accionar. Dejar atrás el pasado y empezar a accionar en pos de un futuro mejor. El rey de espadas me habla para el mes de mayo de una persona que va a estar más equilibrada, ¿sí? Digo, a comparación de esta carta, ustedes ven que acá va con todo, con la vehemencia que él tiene habitualmente, y acá está como más tranquila la cosa, ¿sí? Y creo que si se siembra bien va a traer buena cosecha de mayo en adelante, ¿sí? Hay que ver obviamente qué medidas se toman. Yo interpreto mayo, interpreto etapa de cosechas en la República Argentina, ¿sí? El campo liquida y alguna medida se va a tener que tomar, porque la realidad es que hay una apreciación del peso argentino muy fuerte, ¿sí? Si vos prácticamente durante todo el año no se ha movido el valor de la moneda, pero la inflación fue un poco más del 100%, como pasó en 2024, obviamente, ¿sí? Que el dólar queda muy barato en términos relativos, ¿sí? Es muy barato comprar un dólar con respecto a los otros bienes de la economía. Y entonces, a raíz de eso, ¿sí? Por supuesto que a los exportadores no les va a convenir exportar al tipo de cambio actual. De algún lado lo van a tener que arreglar. O van a tener que subir el tipo de cambio, ¿sí? Que una de las opciones sería, por ejemplo, hacer una unificación cambiaria al valor más alto. Ustedes saben que actualmente, bueno, sacamos el dólar blue, porque ustedes saben que yo detesto hablar del dólar blue. El dólar blue es un mercado marginal, es muy pequeño y es un mercado que además es ilegal. Vamos a hablar con los dólares que habitualmente trabajan todos, que son el dólar BNA, que es el dólar comercial, ¿sí? Digamos, exportador, importador, y el dólar MEP, que es el que compramos todos nosotros a través de los bancos cuando entramos al home banking. Vas y compras, o en una billetera virtual, vas y comprar dólares de valor. Entonces, nosotros sabemos bien que el dólar MEP es más realista, entre comillas, ¿no? El dólar que se le paga a los exportadores y con el cual se importan mercaderías es mucho más bajo. Mucho más bajo tampoco, porque bueno, ahí hay una diferencia de que entre 15 y 20% entre el precio de uno y el precio de otro. Y una de las opciones podría ser directamente hacer una unificación cambiaria todo al valor más alto. Por ejemplo, un valor cercano a lo que es el dólar MEP hoy. Y la otra alternativa que podría llegar a ver, ¿sí? Es que bajen las retenciones, ¿sí? Para que los exportadores liquiden, bajen las retenciones. No mejorar el tipo de cambio, sino bajar las retenciones. O un mix de ambas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, obviamente si vos bajás las retenciones impositivas, lo que va a hacer es mejorarle el tipo de cambio real al exportador, ¿sí? Así que parece que va por ese lado, más racional. Y nace una nueva etapa, el as de bastos, basada en la intuición, una nueva etapa que comienza a partir del mes de junio. El 5 de espadas al derecho para el mes de julio. Ahí está otra vez Milei, contento con victorias sobre sus enemigos. Ahí hay algo que él logra imponer en el Congreso que parece que no se va a dar y se termina dando finalmente. Es lo más probable, ¿sí? O alguna contienda que él tenga política contra otros y en donde, bueno, él se va a sentir victorioso. Sin embargo, en el mes de agosto está la pesadilla, el 9 de espadas, la carta de la pesadilla, ¿sí? Yo creo que acá tiene mucho que ver con las elecciones que vienen ahora. A ver, yo en esta le voy a dar la derecha al gobierno. No es posible y no es potable tener elecciones PASO. Las PASO son para otro tipo de país, es para Estados Unidos, ¿sí? Las PASO. Entonces están las primarias. Bueno, Estados Unidos no tiene nada obligatorio, ¿no? Obligatorio entre comillas acá, porque si no vas a votar no pasa nada. Pero bueno, te dicen las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y no es obligatorio nada. Va el que quiere, pero es para Estados Unidos sirve eso. Entonces hay dos candidatos demócratas y la gente va y vota entre los dos demócratas, y dos candidatos republicanos y la gente va y elige entre los republicanos a ver cuáles son los dos que se enfrentan después en las generales.
Acá no sirvió ese modelo, es un gasto al pedo porque no hay listas. La realidad es que no hay listas, ¿sí? No tiene ningún sentido, no es que se van a presentar, y menos para diputados y senadores, que la verdad que son listas sábana y uno solamente conoce al primero de la lista, ¿sí? O al 1 y al 2 de la lista en todo caso. Pero no conoces a más nadie. Entonces vos decís, che, mirá, la verdad es que se enfrenta y hay una lista, no sé, dentro del peronismo, la lista A y la lista B, y vos votás a la A o votás a la B. No, va a la misma lista, porque no hay internas de nada. En todos los partidos políticos no hay internas, o sea, es muy poquito donde hay internas. Entonces vos vas a votar en las PASO lo mismo que votás en la general. No tiene sentido. Si va a ser de ese modo, ¿sí? Realmente hay que eliminarlo y aparte se ahorraría al país unos buenos mangos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ahí qué significa esa carta. El 4 de oros, septiembre, aferrarse a lo que va consiguiendo económicamente, logros económicos, y Milei se va aferrando a eso para mostrar resultados, para exhibir. Bueno, mira, hace un año atrás había tanta inflación, ahora hay mucho menos. Yo me imagino un escenario de campaña política en septiembre, independientemente si hay o no hay paso, porque si hay paso en octubre van a estar las generales, que son las que importan, y si no hay paso en octubre van a estar las generales, que son las que importan. Entonces es como que él se aferra a los logros económicos. ¿Y qué te va a decir? Te puede decir, bueno, mira, la verdad es que el dólar está estable, la tasa de interés bajó, la inflación bajó muchísimo, probablemente, yo no sé, no creo en el dibujo que hizo Caputo ese del 18% de inflación. La verdad que Caputo es Picasso, ¿sí? Sinceramente, dibujando en el presupuesto nacional, como lo hicieron, pero sí creo que la inflación va a ser muchísimo más baja de lo que ya fue en el 2024, ¿sí? Piensen ustedes que en 2024 la inflación bajó a la mitad, con devaluación y todo de la moneda, la inflación bajó a la mitad. Después, la mismísima inflación se encargó de comerse todo lo que fue la devaluación y terminamos teniendo un tipo de cambio real parecido al que teníamos en 2023. ¿Está bien? Y acá yo quiero ser claro con respecto a esto. Yo escucho muchos economistas que dicen, no, hay atraso cambiario. Hay atraso cambiario porque no se puede exportar. Este es el mismo verso que nos vendían en los 90, ¿no? Los economistas devaluadores. No, hay atraso cambiario, hay que devaluar. No, no hay que devaluar. Entonces Noruega tiene que devaluar. Estados Unidos tiene que devaluar. La Unión Europea tendría que devaluar. Alemania, no sé, los que manejan el euro. ¿Sí? Australia tendría que devaluar, Japón tendría que devaluar porque tienen un tipo de cambio que no es competitivo. La moneda está muchísimo más fuerte que en la Argentina. ¿Y por qué ellos no devalúan? A ver, no devalúan porque no es todo devaluar. Siempre es meterle la mano en el bolsillo al más fácil, al laburante. Entonces devaluamos y le hicieron creer. Y hay mucha gente que compró, sobre todo progresistas, que compraron ese discurso pedorro y berreta de que hay que devaluar para proteger a la industria nacional y hay que devaluar para exportar más. Y no es así. No necesariamente es así. Vos podés mejorar la competitividad de la economía de otra manera. Por ejemplo, subiendo la productividad. La productividad laboral, la productividad del capital, la productividad de la tierra. No necesitas devaluar permanentemente, porque si vas a devaluar toda la vida para ser competitivo, siempre te vas a quedar en el mismo lugar. No vas a crecer, te vas a estancar como país. Entonces eso es un verso que nos vendieron en los 90 de que no, atraso cambiario, había que devaluar, porque si no quiebra la industria. No, la industria quiebra por otros motivos, ¿sí? No quiebra por el atraso cambiario. En todo caso, podemos discutir si quiebra por la apertura económica, quiebra por la falta de crédito para innovar tecnológicamente, quiebra porque los empresarios son unos hijos de puta muchas veces y suben los precios bien por arriba de lo que tiene que ser, entonces te van subiendo los precios y ya... Como hicieron el año pasado, calcularon $1 de 2000 los muchachos, confesado esto por el propio Caputo. Lo increíble es que no se haya tomado ninguna medida. Pusimos los precios en $1 de 2000. ¿De qué dólar de 2000? Si el dólar no está a 2000. El dólar oficial está a 1000 y el dólar MEP está a 1100. ¿De qué dólar de 2000 calcularon los precios? Entonces, claro, le pegaron un saque a los precios, por eso ahora no suben nada. Si tienen un sprint de ganancia gigante. Entonces, ese tipo de cosas hay que realizar en la Argentina, ¿sí? Pero no siempre el ajuste tiene que ser sobre el salario real del trabajador. Vos devaluás, bajás el salario en dólares de los trabajadores. Entonces eso no debe ocurrir, ¿sí? Dicho esto, creo que la Argentina va a continuar apreciando su moneda, ¿sí? Me da la sensación que si la devaluación para mí nominal de la moneda
entiéndase bien, la devaluación nominal, que es del 2% mensual, va a pasar a ser del 1% mensual, y esto obviamente tiene que servir como ancla para los precios. Los precios para mí van a subir bien por arriba del 1% mensual, no va a ser ese el valor, ¿sí? Yo calculo que la Argentina va a tener un 2% mensual de inflación promedio, más o menos en los primeros 6 meses del año como mínimo. Si se da antes de bajar la inflación de 2%, mejor, ¿sí? Pero bueno, lo más probable es que tengamos un primer semestre con 2% de inflación mensual, y después sí que baje ya. Que a partir de mayo, junio, creo yo que ya se puede llegar a tener inflación con el 1% adelante. Entonces ahí vamos a estar más cerca del dibujo que armó el gobierno del 18%, que en realidad para mí no va a terminar siendo, ¿sí? Se va a superar esa cifra largamente, pero va a ser muchísimo menor que lo que fue el año pasado. ¿Sí? El año 2024 cerró bien por arriba del 100, ¿sí? 120, falta el dato de inflación de diciembre, pero bueno, calcúlenle 120. Yo calculo que la inflación no va a llegar ni al 40% durante el 2025, estabilizándose muchísimo más la situación. Pero presten atención, se sigue apreciando la moneda. ¿Por qué? Porque si la devaluación es del 12% y la inflación es del 40%, no hace falta ser muy inteligente para hacer la cuenta, ¿sí? El dólar sigue quedando barato en términos relativos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar al mes de octubre. Y acá hay más logros. Acá me parece que el gobierno va a terminar contento con el resultado electoral, ¿sí? El 9 de copas, el logro, y aferrarse a ese logro. Una carta muy parecida a esta, pero esta es como mostrar algo, y esta obviamente es ya con la alegría y la satisfacción de haber logrado algo. Así que puede ser, cuando lleguen las elecciones yo voy a hacer el pronóstico de las elecciones, a ver qué pasa. Pero puede ser que el gobierno gane, ¿sí? Bueno, y a partir de noviembre, Milei está pensando en nuevas ideas para relanzar su gobierno, entre comillas, es decir, pensando en la segunda etapa del gobierno. Acá lo que yo tengo miedo es que el gobierno gane o tenga un buen resultado electoral, en realidad, porque, a ver, las elecciones legislativas son medias pedorras. Si el gobierno saca el 35% y los demás partidos sacan por debajo de eso, ganó. Pero en realidad no ganó, porque hay, no sé, 65% que no te votó. Pero bueno, te lo van a vender como una victoria. Ahora, ¿qué pasa? El tema no es ese. El tema está en que él se crea que porque él ganó hace lo que quiere. Esto le pasó ya al gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Que tuvo su veranito económico en el 2017 y dijo, listo, la gente me votó, gané. Perdió Cristina en la provincia, el gobierno ganó a nivel nacional, e hicieron un montón de desastre, y ahí tenés las consecuencias. 2018, 2019 fueron un desastre económicamente para la Argentina. Entonces, mi miedo, ¿cuál es? Que Milei se las crea y ya 2026 y 2027 él gobierne como él quiere gobernar. La verdad, vamos a ser sinceros, a mí no me gusta Caputo ni ninguno de esos personajes que lo rodean. Ahora, yo tengo que reconocer una cosa, ¿sí? Si no hubiese sido por Caputo, Milei hubiese hecho un desastre económicamente, porque él hubiese subido todos precios libres, con esa idea de precios libres y todo eso, hubiese subido todo de golpe, ¿sí? Hubiese sido un desastre. Las tarifas todas a pleno de una, el transporte todo a pleno de una, todo sin subsidio, hubiese explotado todo. Entonces creo que por lo menos Caputo le da un poco de racionalidad al plan económico. ¿Sí? No, vuelvo a insistir, no es de mi gusto personal, pero le está dando racionalidad. Entonces, che, mirá, la verdad vamos aumentando las tarifas, pero de a poco, no las podés aumentar todas de golpe, ¿sí? Pero bueno, él hubiese sacado planes sociales, hubiese sacado todo, ¿sí? Realmente él gobernaba como él quería gobernar, ¿sí? Pero lo que pasa es que el plan de él es impracticable, no se practica ningún plan en ningún país del mundo. Yo creo que si bien ellos venden que son liberales, en realidad él no es liberal, es anarcocapitalista, pero venden que son liberales, se están manejando más como un gobierno conservador, clásico, conservador populista, como fue Mauricio Macri, que como un gobierno liberal, ¿sí? La verdad es esta, si no, no hubiesen duplicado el valor de los planes sociales. De hecho, duplicaron el valor de los planes sociales, la tarjeta alimentar, todo a principio de año, ¿sí? Debido al ajuste que habían hecho como para compensar, entre comillas. Entonces, eso no es una medida de un gobierno liberal. La realidad es que no. Pero bueno, hay esa pata de racionalidad que le está dando justamente el ala del PRO a la Libertad Avanza, que son bastante irracionales en algunos puntos, están bastante desquiciados los muchachos, y el PRO es como que
los pone en caja de vuelta. Che, no, vamos por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, eso termina siendo hasta positivo. Y la carta de la sota de oros. Milei está visualizando un futuro económico mejor. Él lo está visualizando. Vamos a ver si después se termina concretando. En diciembre aparece la sota de oros. Es como que está todo en el aire también, ¿no? Porque se sostiene apenitas la moneda de oro. Hay un equilibrio endeble, no es que, wow, empieza a crecer la economía. Este año la economía argentina va a crecer, ¿sí? Va a haber una recuperación económica, eso es un hecho, ¿sí? El año pasado, bueno, fue un año de recesión en líneas generales y hubo algunos sectores que anduvieron, algunos que se pusieron a recuperar, otros que siguieron cayendo. Este año va a haber una recuperación completa. Lo que sí, creo que esa recuperación económica, que va seguramente el gobierno con los nuevos índices, porque ahora se vienen los nuevos índices de pobreza, medir la pobreza de otra manera y la canasta básica de otra manera. Vuelvo a pensar que van a ser Picasso, digo, si se quejaban del gobierno de Cristina, que dibujaba los números, estos también, ¿sí? Cristina era Salvador Dalí y Milei es Picasso, así que van a dibujar un poquito el número como lo hicieron la última vez, que de 53% de pobreza saltaron a 38% sin filtro. No, el 38% bajó la pobreza. Nada, o el salario ese fantasioso de media de $1.100 que él solo lo ve. ¿Está bien? Pero bueno, nada, no hay datos y después el tipo termina confesando en una entrevista que el salario promedio anda más o menos entre 500 y $1.000. O sea que si estaba en 500 y $1.000, no estaba en $1.100. Está en algún punto intermedio entre 500 y 1.000. No estaba en 1.100. Entonces, antes dijo una burrada, ¿sí? Pero bueno, qué sé yo. Nada, como aquella vez que tuitearon que estaban bajando los precios, que fueron a Coto y era un bot que había tomado 2, 3 precios de cuando fue al supermercado, hizo un promedio con 2, 3 precios y ellos se tomaron de eso, ninguna estadística oficial. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Pero bueno, yo creo que te van a seguir diciendo que la pobreza va bajando, tal vez en términos reales la pobreza baje un poco, porque al haber una estabilidad macroeconómica y al haber una tasa de interés que seguramente va a seguir bajando como está bajando hasta ahora, probablemente la pobreza baje algunos puntos, como pasó en la época de la convertibilidad con Carlos Menem, ¿sí? Que venías de una pobreza muy alta y después bajó en los primeros años de la convertibilidad fuertemente, solamente por el hecho del plan de convertibilidad, por no haber inflación, ¿sí? Lo cual es una mejora y no es una mejora, porque en realidad la estabilización de la moneda es algo necesario y el hecho de que baje la pobreza porque sube el poder adquisitivo real de los trabajadores es una mejora. Ahora, con eso solo no alcanza, vos tenés que crecer a largo plazo, tenés que tener un plan económico de crecimiento a largo plazo. Yo no veo que este gobierno tenga un plan económico de crecimiento a largo plazo, ¿sí? Ni mucho que se le parezca. Pero debés tener un plan, ¿a dónde querés ir? ¿Con qué? ¿Cuáles van a ser los motores de la Argentina? Entonces vos tenés que favorecer a esos sectores que van a ser los motores de la Argentina, por ahí en detrimento de otros sectores. Esta es una realidad. Es así, lamentablemente va a ser así. Siempre fue así. Digo, por ejemplo, en la época de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, el motor para el gobierno era la industria. Era generar trabajos en la construcción y en todo el sector secundario, digamos. Y en detrimento del campo. Por eso tuvo el conflicto con el campo en el 2008 y todo lo demás. ¿Sí? Entonces al campo, tac, le metemos retención, y total el campo anda solito, y le sacamos, como con la 125, y nos centramos en la industria. Bueno, ¿cuál es? ¿A qué se va a dedicar la Argentina con el gobierno de Milei? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el punto? Digo, ¿qué va a ser el campo, el motor? Hoy no parece ser que hay ya ningún tipo de plan en donde tengan algo definido más allá de la obsesión que tiene él de tener superávit fiscal. Entonces yo también en mi casa puedo tener superávit fiscal. No pago la luz, no pago el gas, no pago el agua, no pago el cable. Después voy a mi señora y le digo, mira toda la guita que me ahorré. Y mi señora me va a decir, flaco, pero si no pagaste nada. Listo, no pagaste un carajo. O sea, a ver, ¿en qué quedamos? Y nos van a cortar la luz, nos van a cortar el gas, nos van a cortar el agua, nos van a cortar el cable. Y yo le decía, no, pero me sobró plata. Entonces, el superávit tiene que estar sustentado en algo real, no en algo irreal. ¿Sí? Para que esté sustentado en algo real, tendría que ser un superávit fiscal sustentable en el tiempo. Entonces, la historia es ver cómo va a ser el gobierno para sostener el superávit fiscal, cómo va a ser el gobierno para sostener el superávit comercial. Por eso se llaman superávit gemelos o déficit gemelos. Por ahora hay superávit gemelos.
¿sí? Desde el 2024, y esperemos que en 2025 también ocurra, superávit gemelo. Hay superávit comercial, si Argentina le vende más al mundo de lo que le compra, y hay superávit fiscal. De una manera totalmente artificial el superávit fiscal, pero lo hay. Bueno, la idea es qué va a hacer Argentina, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacerle mayor hincapié? Por ahora no se vio que ningún sector productivo le interese demasiado. ¿Sí? Le interesa más lo financiero que el sector productivo. Vamos a ver a dónde van a ir apuntados los navíos. ¿Sí? Porque por eso sale esta carta en diciembre. Hay como una situación ahí que un veranito financiero, pero no sé si eso se va a seguir sosteniendo. Sobre todo si el gobierno llegase a ganar las elecciones, habrá que ver después cómo siguen. ¿Sí? Así que bueno, pero 2025 parece ser un año de recuperación económica. Vamos a ver la carta de resultado final. La emperatriz. La emperatriz, para mí, es la mujer que maneja las cosas en las sombras. Para mí es Karina Milei, ¿sí? Y también es un soporte emocional para Javier Milei. Y creo que esta carta también tiene que ver con, bueno, como se ve ahí el trigal, ¿no? Es como una carta de un día diáfano. Tendrá que ver justamente para mí con un resultado final en donde probablemente terminen algo satisfechos con respecto a lo que se hizo económicamente dentro de 2025. ¿Sí? Va a haber satisfacción para mí con lo hecho en 2025. En términos relativos. Ustedes saben que esto de la satisfacción, qué sé yo, si vos te proyectás crecer un 5% y capaz que creces un 3,5%, decís, che, la verdad que igual dentro de todo está bien, creció la economía. O si proyectabas la inflación a 18 y llega a 36, decís, mirá, la verdad que 36 es mucho mejor que 120. Una mejoría económica con respecto a lo que fue el 2024, que ya de por sí fue un año bastante patético y ruin, yo diría similar, a los niveles similares a los de 2002, por tomar un paralelo, ¿no? Es decir, bueno, diciembre de 2001 fue diciembre de 2023, con la devaluación y todo lo demás, y 2024 fue como el 2002 de Duhalde. Y ya a partir de 2003 vendría a ser, 2025 vendría a ser como el 2003, ¿sí? Con Néstor Kirchner ganando y todo. Para hacer un paralelo, para que ustedes entiendan, trazar un paralelo. ¿Está? Bien. Bueno, hasta acá el análisis, ¿sí? De lo que me parece que va a ser el gobierno de Javier Milei. Quiero aclarar una sola cosita más. ¿Qué tal si sale la famosa pandemia? Porque ahí están dando vueltas, que China ya quiere meter otro virus por todo el mundo y meten la pandemia. ¿Qué pasa si hay una pandemia nueva? Bueno, yo creo que el gobierno de Milei no va a meter cuarentena. Si llegase a haber pandemia, el gobierno de Javier Milei no va a meter cuarentena nueva. Como lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, que para mí fue eso lo que le sacó todo el capital político a Alberto Fernández, ¿sí? El hecho de haber metido una cuarentena que además fue eterna, ¿de acuerdo? Y creo que ahí se hizo famoso y ganó fama Javier Milei, justamente, saliendo a reclamar todos los sábados al Obelisco en contra de la cuarentena y demás. Me parece que si llegase a haber una pandemia, a nivel nacional no lo veo a Milei tomando ninguna medida de cuarentena. Y les digo una cosa, si llega a haber pandemia y Milei no mete cuarentena, el contraste con Alberto Fernández va a ser muy, muy grande. No vuelven más. Así nomás se lo digo. Al peronismo lo que les recomiendo, porque yo soy peronista, ¿sí? Peronista de Perón y de Evita, no peronista de kirchnerista. Yo soy peronista, aunque reconozco muchas cosas buenas que hizo el kirchnerismo a lo largo de los 12 años de gestión que tuvieron. Nada de Alberto, no reconozco absolutamente nada. Fue una basura, una porquería, hacerle un bollo y tirarlo al tacho de la basura al gobierno de Alberto. Pero si realmente el peronismo le quiere ganar a Milei, van a tener que cambiar, renovarse desde adentro. Ni Axel Kicillof, ni Máximo Kirchner, todo eso no sirve. Se van a tener que renovar y van a tener que sacar caras nuevas. Porque si no, no le van a ganar. Con pandemia o sin pandemia. Así nomás se los digo. Corta la bocha. Así nomás. Y si llega a haber cuarentena, no llega a haber cuarentena a nivel mundial, y Milei no la instala acá en la Argentina, olvídense, no lo saca más nadie a Milei. ¿Queda claro? Así nomás se los digo. Pulgar para arriba si les gustó el video, activen la campanita, aquellos que están suscritos. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. Es gratis, me ayudas un montón. Y en el primer comentario dejo el enlace a mi WhatsApp. Ahí va a estar. Haces clic ahí, me escribís cualquier consulta personal que tengas para realizarme, ¿sí?
Cualquier trabajo energético que necesites, me lo pedís y obviamente vamos a estar realizándolo. Te asigno turno y lo realizamos. Muchas gracias y hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.